En una gran ciudad vivía un hombre junto a su hijo. Llevaban años sin salir de la rutina. El padre, sin embargo, había nacido en un pequeño pueblo rural, un lugar lleno de campos, animales y una vida completamente diferente a la que su hijo conocía. El joven había crecido entre edificios altos, ruido constante, tecnología y comodidad. Nunca había trabajado en el campo, nunca había ordeñado una vaca, y todo lo que sabía sobre la vida rural venía de historias antiguas que su padre contaba de vez en cuando. Cuando el hijo cumplió 18 años, el padre tomó una decisión importante. Es hora de que conozcas de dónde vengo, pensó. Debes aprender cómo es la vida real, no solo la ciudad. Así que decidió llevarlo a su pueblo natal. El viaje fue largo, pero lleno de emoción para el padre. Para él, era un regreso a su infancia. Para el hijo, era una aventura totalmente desconocida. Al llegar al pueblo, todo parecía distinto. El aire era más limpio, el silencio más profundo, y el tiempo parecía ir más lento. No había tráfico ni rascacielos, solo caminos de tierra, casas sencillas y campos abiertos. Se hospedaron en casa de un viejo amigo del padre. Como suele ocurrir en los pueblos, no tardaron en llegar más conocidos para darles la bienvenida. Hubo comida, conversación y risas alrededor de la mesa. Mientras los adultos hablaban, el joven salió a explorar el lugar. Caminó por senderos de tierra, observó animales, escuchó el sonido del viento y el canto de los pájaros. Todo era nuevo para él. Era un mundo completamente diferente al que conocía. Por primera vez, sintió curiosidad por una vida más simple. Cuando regresó, encontró a los adultos relajados y conversando animadamente. El padre, orgulloso, comenzó a explicar sus planes. Quiero que mi hijo aprenda a trabajar con sus manos, dijo. Que monte tractores, que corte leña, que entienda el esfuerzo de la vida del campo. Los amigos asentían con una sonrisa. Uno de ellos respondió. No te preocupes, mañana le enseñamos todo. Aquí se aprende rápido. El ambiente era alegre, pero entre risas surgió un tema típico del pueblo, los animales y la vida diaria en la granja. El padre preguntó. ¿Alguien tiene una vaca cerca? Quiero que mi hijo pruebe leche fresca, recién ordeñada. Nunca la ha probado de verdad. Uno de los hombres se rió. Claro, yo tengo una vaca en mi granja. Podemos llevarlo mañana. Pero luego, en tono bromista y algo influenciado por el alcohol, añadió. Aunque hoy en día los jóvenes de ciudad ya están en otras cosas, este chico parece demasiado inocente. El padre lo miró serio. Aún es joven. Primero debe aprender lo básico de la vida. La conversación siguió entre risas y anécdotas del pueblo. El ambiente era relajado, pero nadie imaginaba que al día siguiente ocurriría algo que el joven jamás olvidaría. Mientras tanto, el chico seguía observando todo en silencio. No entendía muchas cosas del comportamiento de los adultos rurales, pero sentía que ese viaje sería más importante de lo que pensaba. La noche cayó sobre el pueblo. Las estrellas brillaban intensamente, algo que en la ciudad nunca se veía con tanta claridad. Y así terminó el primer día. Sin embargo, lo que comenzaría al día siguiente cambiaría por completo la forma en que el joven veía la vida rural, y a las personas que lo rodeaban. A la mañana siguiente, el pueblo despertó temprano, como siempre. El sol apenas salía cuando el aire fresco del campo ya llenaba las calles de tierra. El padre, su hijo y los amigos se reunieron nuevamente. Todo parecía normal, como si el día anterior hubiera sido solo una bienvenida tranquila. Uno de los hombres, el dueño de la granja, llegó sonriente. Bueno, como prometí, hoy el chico va a ver cómo es la vida aquí de verdad. El joven asintió con curiosidad. Estaba emocionado por aprender cosas nuevas. Caminaron juntos hacia la granja. El camino era largo, rodeado de campos verdes y animales. Para el chico de ciudad, todo era nuevo, el sonido del viento, el olor del pasto, y la tranquilidad absoluta del lugar. Al llegar, vio vacas, gallinas y un ambiente completamente distinto al que conocía. El granjero comenzó a explicarle cosas básicas del campo. Aquí todo tiene su proceso. Nada es rápido como en la ciudad. La leche, por ejemplo, viene de las vacas, pero primero hay que saber cómo cuidarlas. El chico escuchaba atento, intentando aprender todo. Mientras tanto, el ambiente entre los adultos seguía siendo relajado. El padre conversaba con sus amigos,
confiado en que su hijo estaba en buenas manos. Pero el granjero, que había bebido un poco la noche anterior, seguía con su humor bromista. Estos chicos de ciudad creen que todo viene del supermercado, dijo riéndose. El joven sonrió sin entender del todo el comentario. Luego, el granjero señaló una vaca cerca del establo. Mira, si quieres entender el campo, tienes que ver cómo funciona todo aquí. El chico observaba con atención, tratando de comprender cada palabra. En ese momento, una situación algo confusa ocurrió. El granjero, entre bromas y risas, intentó explicarle el proceso de forma exagerada y poco seria, lo que hizo que el joven quedara aún más confundido. El chico, sin experiencia alguna, no sabía cuándo estaban bromeando y cuándo hablaban en serio. Todo le parecía parte del aprendizaje. El granjero soltó una risa. Y en el campo hay muchas cosas que no se explican, se ven. El joven asintió, todavía sin entender bien la intención de la broma. Mientras tanto, el padre no estaba cerca en ese momento. Estaba conversando con otros del pueblo, sin imaginar lo que ocurría a unos metros más allá. El ambiente entre el granjero y el joven se volvió cada vez más extraño, pero no violento, solo lleno de confusión, bromas y malentendidos propios de dos mundos completamente distintos. Finalmente, el joven se dio cuenta de que no todo lo que le estaban diciendo debía tomarse literalmente. Se sintió incómodo y decidió alejarse un poco. Creo que todavía no entiendo bien este lugar, pensó. Se quedó mirando el campo en silencio, reflexionando sobre todo lo que había visto desde que llegó al pueblo. Por primera vez, entendió que la vida rural no era solo trabajo, también tenía códigos, humor y formas de hablar que él aún no comprendía. Cuando regresó hacia la casa, el ambiente ya estaba cambiando. El padre notó su expresión y le preguntó si todo estaba bien. El joven respondió con calma. Sí, solo estoy aprendiendo cómo es todo aquí. El padre sonrió, sin imaginar que el día todavía tenía sorpresas. Y así, mientras el sol subía en el cielo, el ambiente del pueblo parecía tranquilo, pero algo dentro del joven ya había cambiado para siempre. El sol ya estaba alto cuando el joven regresó a la casa del pueblo. El ambiente seguía siendo tranquilo, pero en su mente aún quedaban muchas dudas sobre lo que había visto en la granja. No estaba seguro de que era real y que era broma. Todo había sido tan extraño, tan diferente a su vida en la ciudad, que le costaba entender el comportamiento de la gente del lugar. El padre lo observó y notó que algo no estaba del todo bien. ¿Todo bien?, preguntó con calma. El joven dudó un segundo y luego respondió. Sí, solo estoy intentando entender este lugar. El padre sonrió con orgullo. Con el tiempo lo harás. El campo es diferente, pero enseña mucho. Mientras tanto, el granjero que los había invitado llegó nuevamente a la casa. Esta vez no estaba con el mismo tono bromista de antes, sino más tranquilo. Se sentó junto a ellos y miró al joven. Ayer tal vez hicimos algunas bromas que no entendiste bien, dijo rascándose la cabeza. Aquí en el pueblo a veces hablamos de más cuando estamos relajados. El joven lo escuchó en silencio. El granjero continuó. Pero la verdad es simple. La vida del campo es trabajo, respeto y paciencia. Nada más. El ambiente cambió. Ya no había risas exageradas ni bromas confusas. Solo una conversación honesta. El joven finalmente empezó a comprender que muchas de las cosas que había vivido el día anterior no eran enseñanzas reales, sino malentendidos provocados por el humor de adultos. Sintió una mezcla de vergüenza y alivio. El padre también intervino. Te traje aquí para que aprendas lo bueno de este lugar, no las tonterías de la gente cuando está distraída. El joven asintió lentamente. Creo que ahora entiendo un poco más. Ese mismo día, el granjero decidió mostrarle cómo funciona realmente la vida en la granja. Sin bromas, sin exageraciones. Le enseñó cómo se cuidan los animales, cómo se ordeña una vaca de forma correcta y cómo cada tarea en el campo requiere paciencia y respeto. El joven observaba todo con atención. Esta vez sí estaba aprendiendo de verdad. Por primera vez desde que llegó al pueblo, sintió que estaba viendo la realidad sin confusión. El aire del campo, el trabajo constante y la rutina sencilla comenzaron a tener sentido para él. Al final del día, el granjero le dijo: no todo lo que escuchas en la vida debe tomarse en serio. Hay personas que bromean, otras que hablan sin pensar. Pero la experiencia real siempre te enseña la verdad.
El joven guardó esas palabras en su mente. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, el padre y su hijo se sentaron fuera de la casa. El silencio del campo era profundo, pero no incómodo. Era tranquilo. El padre dijo: ¿Qué te llevas de este viaje? El joven pensó un momento antes de responder. Que la vida no es como en la ciudad, pero tampoco es como la gente la cuenta en bromas. Hay que verla con los propios ojos. El padre sonrió satisfecho. Exacto. Esa era la idea. Al día siguiente, se prepararon para regresar a la ciudad. El joven ya no era el mismo que había llegado. Aunque no había trabajado años en el campo ni aprendido todas las habilidades rurales, sí había aprendido algo más importante: pensar por sí mismo y no creer todo a la primera. Antes de irse, el granjero se despidió con una sonrisa sincera. Cuando quieras volver, aquí tienes tu casa. El padre estrechó su mano también. Gracias por enseñarle lo básico de la vida del campo. El viaje de regreso fue más silencioso que la ida. Pero esta vez no era confusión, era reflexión. Cuando llegaron a la ciudad, todo parecía igual: ruido, tráfico, edificios altos. Pero el joven lo veía diferente. Ya no era solo un chico de ciudad. Había visto otro mundo, había cometido errores de interpretación y había aprendido una lección importante. No todo lo que escuchas es verdad. Y no todo lo que parece extraño es correcto. A veces, la verdadera enseñanza no está en las bromas ni en las palabras, sino en la experiencia real. Y así terminó su viaje al pueblo. Un viaje que empezó como una simple visita familiar, pero terminó cambiando su forma de ver la vida para siempre.